digo, hoy la evaluación, y ya hace un tiempo, está como en el centro de la agenda. Y como en dos vertientes. Por un lado aparece como la gran salvadora, esa idea que se deposita o esa expectativa que se deposita en la evaluación de pensar que si evaluamos todo per se mejora y que si no evaluamos todo sucumbe, ¿no? Si dejamos de evaluar, recuerdo también en los principios o avanzado un poco la pandemia cuando empieza a aparecer la pregunta por la evaluación y aparecía esa gran pregunta, si dejamos de evaluar, como que dejar de poner nota, dejar de calificar, dejar de tomar pruebas o dejar de definir promociones o repitencias es dejar de evaluar. Entonces hay ahí una fuerte expectativa en pensar que la evaluación es un fin en sí misma. Un poco entonces en estas consideraciones previas, antes de desarrollar algunos de los puntos, el planteo que quiero hacer es este. Bueno, la evaluación, y lo sabemos, es parte de la enseñanza y en tal caso, si evaluamos, tendremos la posibilidad de, a partir de la información que recogemos en la evaluación, de tomar decisiones para la mejora. Pero evaluar per se no mejora. Evaluar es un medio para, es lo que podemos hacer para tener información para la mejora, para la toma de decisiones. Sin embargo, también sabemos que entre el discurso que podemos sostener respecto de la evaluación y las prácticas concretas hay una enorme distancia. ¿Quién, si yo preguntara acá, no piensa que la evaluación es más que la evaluación de los resultados, la evaluación es más que la calificación, la evaluación es más que las pruebas? Seguramente cada una de ustedes dirían inmediatamente que sí. Sin embargo, en las prácticas y atravesados muchas veces por una cultura meritocrática, pensamos que si dejamos de tomar exámenes, que si dejamos de poner números, si dejamos de pensar en la evaluación con su componente fuertemente punitivo y disciplinador, entonces dejamos de ser exigentes o dejamos de enseñar, o entonces parece que la propuesta va a desbordarse o nuestros y nuestras estudiantes van a dejar de querer aprender porque no tienen, digamos, disculpen un poco académico, pero la zanahoria de la evaluación de la nota, del pasar, etcétera, etcétera. Entonces, esta cultura meritocrática que atraviesa la evaluación va en contra muchas veces y sedimenta las prácticas evaluativas en contra de nuestros propios discursos. Si pudiéramos hacer un esquema, la evaluación consiste en este momento en recoger información, lo que podríamos decir la prueba, los instrumentos, el examen, ¿no? Ese momento donde yo me voy a centrar claramente hoy en la evaluación de los aprendizajes, me voy a centrar en ese punto. ¿Para qué recogemos información? Bueno, para conocerla, para interpretarla, para valorarla. Ese es el momento en que las evaluadoras, digo, docentes, directivos, etcétera, es el momento en que leemos o escuchamos las producciones de nuestros y nuestras estudiantes y empezamos a hacer lo que podríamos clásicamente llamar el momento de la corrección, ¿sí? Un tercer momento, que es el momento en que tomamos decisiones sobre eso, en ese momento en que tomamos decisiones, clásicamente, intencionalmente, es donde ponemos la nota o ponemos el concepto o decimos algo sobre eso que conocimos, interpretamos y valoramos. Y el último momento, que es aquel en el que comunicamos eso que valoramos, interpretamos y analizamos. Y en algunas de esos números sobre la evaluación aparece esto que me parece tan interesante para pensar uno de los puntos que hoy quiero discutir, que es, para decirlo bien caseramente, la nota, la calificación numérica, ¿no? Y en esta viñeta un poco se juega esa obsesión o esa ilusión también de que sostenemos una nota numérica porque es como un código común,
¿no? Ese código común, neutral, ¿no? Parece que ahí sacando fórmulas y fórmulas y fórmulas voy a llegar a algo, a un número, ¿no? Que va a expresar, a partir de esas ecuaciones, expresar neutralmente y unívocamente aquello que leímos e interpretamos sobre la información que recogimos. Te pido que pases entonces ahora a Mafalda, ¿no? La clásica Mafalda que también nos invita a pensar entonces, bueno, acá varias cosas quiero decir, ¿no? Una es esa idea de el metro, ¿no? Digamos, esa medida que ella expresa con el humor y que queremos ironizar. Si eso que suponemos que tiene que ver con lo que queremos evaluar, que es qué aprendieron, qué aprendió ese estudiante, puede ser medible con ese metro. El metro que usamos clásicamente, que es esa escala numérica del 1 al 10. Entonces medimos 4, ¿no? Medimos 6, medimos 7. Y entonces Mafalda dice, ¿no? Y tironeo de ella, si podremos medir, ¿no? Si seremos capaces de medir, si podrá la escuela medir todo lo que la escuela pretende que entre en su cabeza. El desafío en relación a la calificación. ¿Cuánto expresa? Mariana hoy decía, bueno, con el 4 lo más seguro es que tenga ganas de no tenga más ganas de estudiar, ¿no? ¿Qué dice de mí el 6? ¿Qué dice el 7? O el 8, ¿no? Más o menos uno sabe que el 10 y el 2 dicen, ¿no? Dedito para arriba, dedito para abajo. Pero ¿qué dicen esos números acerca de tanto pensamiento que además cuando evaluamos las producciones de nuestros estudiantes tenemos? Porque cuando nosotros estamos leyendo las evaluaciones de nuestros estudiantes, cuando son un trabajo, una producción, un examen, una prueba, lo que fuera, estamos pensando cosas, qué pudo, qué no pudo, qué hizo, por qué habrá pensado esto, lo ponemos en línea con lo que enseñamos, lo ponemos en línea con lo que le pasa al grupo en su totalidad, lo ponemos en línea con el proceso de ese estudiante o esa estudiante que hizo esa producción. Sin embargo, cuando vamos a ese momento de la comunicación, reducimos a ese... pasamos uno más. Ahí está. Pasamos, bueno, este también es de los cuadernos de pedagogía. Pasamos, ¿no? La complejidad, fíjense ahí, escritura, vida, experiencia y bien, bueno, esos acentos, ¿no? Dice, bien. Entonces, la expresión de todas esas hipótesis que tenemos y ese pensamiento y esa interpretación que hacemos a partir de las producciones y de los procesos de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes se reduce a un número con el que creemos y tenemos la ilusión que ese estudiante o esa estudiante sabe lo que le queremos decir, sabe lo que esperábamos, sabe lo que debe seguir haciendo, sabe aquello que hizo bien o aquello que hizo mal. Y eso no pasa, eso no pasa. Entonces, respecto de este punto, de ese momento de la comunicación, de nuestras consideraciones acerca de las producciones, y cuando digo las producciones, digo la interacción en la clase, los procesos, asumir el desafío de comunicar de otra manera, de hacer descripciones profundas acerca de lo que pudieron, de lo que no pudieron, de lo que pensamos sobre lo que hicieron, habilitar con preguntas de devolución, ¿sí? Algo más que ese bien, ¿no? Habilitar con preguntas de devolución para que los procesos continúen, decirles lo que pensamos que tendrían que hacer, preguntarles qué piensan que podrían haber hecho o por qué no hicieron lo que hicieron o qué cosas les pasan respecto de los aprendizajes. Entonces, en este desafío, ¿no? Yo un poco planteaba esta idea como de salir, de pasar, digamos, de lo que es
la calificación a las devoluciones, a devoluciones densas, a devoluciones que habiliten, a devoluciones que expresen más claramente lo que pensamos sobre los aprendizajes de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Sigo con Mafalda, en este caso con Felipe, ¿no? Y esta viñeta que empieza a hablar ahora del segundo punto que quiero tomar, que es esas consecuencias que tiene nuestra mirada como docentes sobre nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Acá la conocen, seguro, todos, todas la hemos visto, ¿no? Felipe, que pasa chiquitito al frente, va chiquitito, 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 y a partir de esa mirada, de esa devolución, de esa valoración que le hace su maestra, Felipe crece, ¿no? Felipe crece. Entonces, para pensar, sabemos que la clasificación escolar es clasificación social, sabemos que la mirada del otro, de la otra, nos constituyen. Sabemos que, y tenemos bastantes pruebas acerca de que el 4 invita a no seguir, la desaprobación o la repitencia es muy probable que incidan en la no continuidad de la escolaridad, que inciden en la posibilidad de seguir estudiando, en las trayectorias futuras, que inciden en la propia autoestima que hace verse como el que no puede, como la que no puede. Entonces, ¿qué valor tiene? ¿No? Tenía un sentido en el dispositivo moderno, la evaluación con la fuerza disciplinadora. La tuvo, tal vez. La tuvo en una escuela secundaria que no era obligatoria, ¿no? En una escuela secundaria que el que recibía la sanción de la repitencia o de la desaprobación aprendía que la escuela no era para él o para ella y entonces se iba a otro lugar. Eso cumplió una función. ¿Qué función cumple hoy? La sanción disciplinadora de la evaluación, de la desaprobación y de la repitencia. Entonces, damos la vuelta y pensamos en esta viñeta, ¿no? Donde Felipe, al recibir una valoración positiva, crece. Donde nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, a partir de ese estímulo, pueden crecer en vez de quedarse chiquititos o de achicarse más aún, ¿no? Sabemos, y también desde el discurso muchas veces podríamos coincidir, un estudiante, una promoción o una repitencia que se define mecánicamente y no pedagógicamente, una repitencia que se decide sin que el resto de los docentes sepan si ese estudiante o ese estudiante repitió o no repitió, porque se saca una cuenta, ¿no? La pandemia interrumpió eso y también es una oportunidad entonces para pensarlo, pero el régimen académico de la escuela secundaria que decide, que fragmenta a cada pibe, a cada piba en esos 10 pedacitos y que si aprobó 6, 7 materias y las demás no, a nadie le importa y debe, ¿no? Como en el juego de la oca, retroceder todos los casilleros y empezar de nuevo, y con todas las consecuencias que ya sabemos y que hay además investigaciones que muestran los resultados de que esa repitencia no mejora los aprendizajes, sino que al contrario, no mejora la posibilidad, no mejora los aprendizajes de los estudiantes y va en contra de la continuidad de la trayectoria de los estudiantes. Entonces, la necesidad también de revisar ese concepto de repetir hasta que aprenda, que de alguna manera también iba en línea con una concepción del aprendizaje que suponía que volver a hacer las cosas era el modo de aprender. Nosotros sabemos hoy que el aprendizaje tiene otras características, que no es la repetición mecánica la que lo garantiza.
Yo quería cerrar también con esta esperanza, ¿no? De pensar si cambiamos una escalera por la otra, ¿no? Si entonces, digamos, empezamos a pensar a cada uno de nuestros y nuestras estudiantes, no como 10 pedacitos, y acá fuerte el desafío, creo que de la conducción y de generar las condiciones desde las conducciones escolares para no mirar a nuestra estudiante en 10 pedacitos, no mirar a nuestro estudiante y nuestra estudiante como un individuo, sino en una grupalidad, mirarlo en la línea de nuestra propuesta de enseñanza, ponerlo en perspectiva, en contexto y en situación, ponerlo en el contexto institucional y comunitario, epocal, ¿no? Mirar esa idea retomar esa idea de que las miradas constituyen a las personas que mostrábamos con Felipe, para entonces ver esa devolución que hacemos, esa mirada del adulto, del docente sobre el estudiante. ¿Mejora? ¿Favorece? ¿Es para que avance? ¿Es para que crezca? ¿Es para que siga aprendiendo? ¿O es para castigarlo? ¿O es para sancionarlo? Digamos, la pregunta por las consecuencias sociales y éticas, ¿no?, que tienen nuestras decisiones en torno a la evaluación en la trayectoria de los estudiantes. Entonces la invitación es a esto, ¿no?, a que los docentes, las docentes seamos de algún modo los que acompañamos, ¿no?, los que sostenemos los escalones, cuando hace falta los que damos el empujoncito, y que en tal caso la evaluación se trate de información relevante y variada para ver cómo ayudamos, cómo sostenemos, cómo acompañamos para... Pensaba también, me quedó muy fuerte esa idea de que decía Gustavo, de que la escuela sea un lugar donde nuestros chicos, nuestras chicas sean felices, ¿no? Bueno, muchas gracias.